Pues aquí estamos, ya estamos entrando en nuestro mes noveno del año de oración. Ya pasaron las vacaciones, un poco el descontrol, los hijos ya volvieron a la escuela, am, y vamos a entrar en un poco más de orden. Me llegó mucho, me ministró mucho, los temas que, tuvimos en el verano, las citas de oración, las aportaciones de otras personas. Pero ahora sí, vamos a apretar el cinturón y vamos a la cuesta final. Y este mes vengo con todo. Vamos a comenzar. Este mes vamos a hablar de batalla oportuna, ¿ok? Y esta primera semana es pecado que nos asedia. Y quiero comenzar con una cita que es una de las citas que anduve buscando para fortalecer nuestras oraciones este verano. Y va así, es por R.A. Torrey. La razón por la que muchos fallan en la batalla es porque se esperan hasta la hora de la batalla. La razón por la que otros lo logran es porque han ganado su victoria de rodillas mucho antes de que llegara la batalla. Anticipa tus batallas, peléalas de rodillas mucho antes de que llegue la tentación y siempre tendrás la victoria, ¿ok? Y en esta cita, pues, está enfatizando la prudencia de orar con anticipación, con previsión y no solo estar al día en nuestras batallas. Y va de la mano con este que va a ser el versículo que vamos a estar considerando esta semana, que es Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos hasta ahí ahorita. Y esto está hablando de una carrera y Jaime muchas veces ha dicho, es que si estás en una carrera y no amarras tus agujetas, te vas a tropezar. Y lo hemos hecho nosotros o con nuestros hijos o con familia, decir, amarra tus agujetas o te vas a tropezar. Y quiero tener eso en mente porque quiero hablar de este tema del pecado que nos asedia. Asedio se denomina al acto y la consecuencia de asediar. Alude a presionar con insistencia o acercar o rodear un determinado lugar para perjudicar de alguna manera a quienes están en él. Asedia en el griego, aquí en Hebreos 12, es rodear por todo lado y como en una competencia, como es el ejemplo aquí de correr con paciencia, estorbar a un corredor en toda dirección y figurativamente del pecado en general, asediar, ¿ok? Rodear y buscar cómo hacerte tropezar. Ok, este tema de pecados que asedia es, es interesante porque no todos sentimos asediados por los mismos pecados. Hay cosas, no es, no es sabio decir, yo sería incapaz, porque la profundidad de nuestra naturaleza caída es tal que somos capaces de todo sin Cristo. Pero hay esto que en mis 40 y muchos años de ser cristiana, que he visto que hay ciertos pecados que como que nos tropiezan más a cada uno. Cada uno tiene un pecado al que como que le pega más. Por ejemplo, yo y el alcohol como que no me interesa y yo sé que hay personas que el alcohol es una tentación, es un tropiezo muy fuerte. Yo a la vez nunca he hecho drogas, nunca he usado drogas, pero siento que sí, como que sí podría ir por allá. Eso me afecta más
que el alcohol. Entonces, yo podría decir que me asedia más el pensar que, pues, una pastilla para dormir o una pastilla para tranquilizarse y no engordan, el alcohol engorda. Entonces, yo iría más por el lado de otra cosa en ese caso. Entonces, yo puedo reconocer que es algo que yo tendría que cuidar. Yo veo, que hay cosas que a mí me afectan y a otra gente no le afecta. Entonces, eso como que nos pone el marco para lo que es un pecado que asedia. Esto estoy hablando de mi caso y esta semana yo quiero que te enfoques en lo que es tu caso, ¿ok? Queremos identificar con la ayuda de Dios cuáles son las tentaciones donde yo tropiezo seguido, cuáles son las tentaciones donde tú te tropiezas seguido, ¿ok? Mi caso personal, tu caso personal, ¿ok? Entonces, en los apuntes aquí puse pedir revelación de Dios en nuestras oraciones esta semana para poder reconocer los pecados que nos asedian, que me asedian. Hay algunos que yo, o sea, sé luego, pero a través de esta semana y este mes orando este tema, Dios me iba revelando cosas que no me daba cuenta que seguido caigo en lo mismo y preguntarnos en nuestras oraciones delante de Dios, ¿cuáles son las áreas de tentación donde tropiezo con mayor frecuencia? ¿En qué áreas estoy débil y se me dificulta resistir? Y dejé un espacio y tú puedes tener una libreta para buscar más, pero la lista de pecados que me asedian. Yo apunté varias cosas y los apunté porque no quería olvidar para seguir orando sobre ellos, ¿ok? Y vamos a saltar otra vez hasta abajo de la columna primera. En esto de Hebreos 12, el pecado que nos asedia, puestos los ojos en Jesús. Ve rápido algunas cosas, ejemplos de Jesús en la tentación o Jesús acerca de la tentación. Y el primero es cuando él fue llevado al desierto para ser tentado. Y puse aquí la palabra en griego no porque quiero apantallar y ni siquiera lo puedo pronunciar bien, entonces no voy a machucar el griego, pero lo pongo ahí y ahorita vas a ver por qué. Y cuando Jesús fue tentado al desierto, a ser tentado, aquí en Mateo 4 y Lucas 4, contestó y respondió con la palabra. ¿Ok? Entonces, nosotros, con los pecados que nos asedian, puestos los ojos en Jesús, vamos a tener así cerca, a la mano, textos para contestar específicos al pecado que me asedia. Y ahorita en la aplicación llego a eso. Entonces, contestar con la palabra, su arma, a tener lista tu estrategia y tus versículos para que, como la cita de R.A. Torrey, para estar peleando de rodillas y tener listas esas armas. Otra cosa, ejemplo de Jesús cuando dijo en Getsemaní, velar y orar para que no entran en tentación. ¿Ok? Y Jesús estaba en Getsemaní y estaba estaba tentado por no ir a la cruz, una prueba muy fuerte. Y él dijo, si puede pasar de mí esta copa. Y 3 veces oró, pero ganó la victoria porque batalló de rodillas antes. Y vemos que él dirige estas palabras, velar y orar para no entrar en tentación. Lo dirige a sus discípulos que también estaban por enfrentar una lucha muy fuerte y tropezaron. Por último, en el Padre Nuestro.
dice no meternos en tentación. Está siempre aquí esta misma palabra en el griego y es oportunamente estar pidiendo misericordia para lo que pueda venir con estos pecados que me causan tropezar. Y Primera de Corintios 10:13 nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente mandará la salida para que podemos soportar. Entonces, pedir misericordia, pedir esa salida oportunamente de antemano para que cuando llegue esa situación, esa tentación, ya hemos ganado la batalla sobre las rodillas antes. Entonces, en nuestro plan de batalla oportuna, con la lista que hemos anotado, el Señor revelando cuáles son esas áreas, empezar a orar específicamente por estas debilidades y también por las circunstancias o personas quizá que sean parte de esa tentación y estar en nuestras oraciones y buscando al Señor, pidiendo que el Señor nos dé versículos para tenerlos listos para la necesidad. ¿Ok? Y aquí podrías apuntar algunas listas que tendrás listo para tu batalla. Y yo quiero decir, en este último mes, am, aplicándolo, Dios me dio una situación didáctica y una victoria muy palpable. Y vacaciones. Hice el cálculo que en 30 días estuve fuera de mi casa 21 días. Salí del país 2 veces en este mes. Estuve en 5 diferentes estados en Estados Unidos, estuve en 4 diferentes estados en México, cambié de cama 10 veces. Entonces, de tener un descontrol en tu vida como a lo mejor tú has estado pasando en estos meses de vacaciones también. Pero fui a una boda de un sobrino y mi hermana tuvo 10 hijos, 9 varones y una mujer. Y hay una dinámica familiar un poco pesado de cómo se llevan. Y cuando uno de los pecados que yo tengo muy claro, no tuve que pedir al Señor que me diera revelación, yo ya sabía, es que cuando entro en confianza en la plática y el relajo, luego digo cosas que nada que ver, pierdo la sabiduría, hablo tonterías, sandeces y es un pecado que me asedia, es donde tropiezo. Entonces, sabiendo, empezando el mes anterior, que este iba a ser el tema y yo dije, este pecado me asedia y viene un viaje donde voy a estar con toda la familia de mi hermana, todos sus hijos y las circunstancias de siempre. Y yo dije, desde ahorita estoy orando, batallando. Y resulta que aquí en Club Semilla con los niños estamos viendo en este año los proverbios y tuvimos un mes de hablar sabiamente. No, yo estaba armada de unos textos, los proverbios, o sea, están repletos, pero unos textos que ya venía meditando con los niños, estudiando y apropiándomelos acerca de lo que debo de hacer, lo que es hablar con sabiduría, cómo es, cómo ah, lo entiendo acá, pero en la batalla Dios me ayudó a bajarlo aquí al corazón. Entonces, batallando y cada día que me levantaba con la dinámica familiar por delante, otra vez decía, Señor, te doy este día y quiero la victoria y no quiero ten misericordia de mí y ayúdame. Y puedo decir que fue la primera vez conviviendo con ellos que fue otra cosa para mí. Y hasta eso, mi manera de ser impactó, no así de santurona ni nada de eso, pero Dios me dio prudencia y Dios me ayudó para ser diferente. Entonces, am, solo lo comparto y que Dios te ayude también a ti en este mes con los pecados que te asedian para
cambiar la rutina de siempre, ganar la batalla de rodillas y andar en victoria en estas áreas con el Señor. Ok, vamos a ver la segunda semana de este mes. Y puse como enfoque sabiduría para la batalla. Y estoy aquí en Santiago 1, 2 al 5. Este es un texto que cito seguido, seguido. Cuando alguien se acerca y pide consejo, yo siempre vuelvo a este texto. Es fundamental para el cristiano. Entonces, dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ok, cuando estamos hablando de dificultades, tentaciones, es muy importante, pruebas, es muy importante ubicarnos en por qué está pasando esto y de no pensar, ay, Dios solo quiere hacerme sufrir. Ay, Dios, ¿por qué? ¿Por qué es tan duro? ¿Está enojado Dios y todo? Y si vamos a, si vamos a caminar bien, tenemos que entender que todo esto tiene un chiste. Por ejemplo, yo estoy yendo al dentista. Soy cliente frecuente y voy a seguir como cliente frecuente el resto de este año. Y he pasado algunas cosas muy poco agradables. Y, y nadie dice, ay, voy a ir al dentista, nunca. Pero yo entiendo que todas estas citas, todos estos tratamientos, todas estas cosas me van a dejar sintiendo bien, me van a quitar problemas y tiene un chiste. Entonces, mirando yo hacia ese final, sigo yendo al dentista porque yo sé que hay un buen propósito en esto. Y si terminamos el texto de la semana pasada, cuando dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, la cruz no fue nada agradable, pero él entendía que después de todo esto, el gozo, la redención, la salvación, el parteaguas para toda la historia vendría. Entonces le ayudó a soportar por tener su mirada en lo que venía. Entonces, necesitamos entender bien para armarnos bien para la batalla. Entonces, vamos a desmenuzar un poco este pasaje de Santiago 1. Dice, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué? ¿Y cuántos dicen, sí, 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 una prueba? Esto nos habla de actitud, ¿ok? Otra vez lo que dije, tienes que estar viendo el producto final, el resultado final para poder decir, esto va a estar bien, va a costar, pero va a estar bien. Cuando os halléis en diversas pruebas, ok, yo quiero notar, por eso mi palabra aquí en griego, en la semana anterior, esta palabra se traducía como tentaciones y casi en todo el Nuevo Testamento esta palabra se traduce como tentación, pero aquí lo están usando como prueba. ¿Ok? Entonces, pruebas y tentaciones, vamos a usarlas, vamos a intercambiar estas dos palabras porque significan lo mismo. Y dice en versículo 3, sabiendo que la prueba, ahora sí estamos llegando a otra palabra, prueba, que no es la misma que hemos estado usando. Esta prueba significa confiabilidad o digno de confianza. Podemos decir prueba de confianza de nuestra fe. Entonces,
Dios usa pruebas y tentaciones para probar la confiabilidad de nuestra fe en diferentes áreas. O sea, todas estas tentaciones, los pecados que me asedian, Dios está permitiendo a través de ellos que sea probado y comprobado o desaprobado mi fe. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es la misma palabra, correr con paciencia, y significa resistencia o aguante alegre, ¿ok? Eso de aguante alegre es, para mí en lo personal es muy difícil. Sobre todo, vamos a hablar de correr. Yo me encanta el deporte, me gusta un deporte que tenga propósito, ¿no? Voleibol, gimnasia olímpica, natación. Pero para mí correr, o sea, si puedo ir en mi carro o si puedo ir caminando, ¿por qué voy a correr? Y todo el tiempo que Krista esté corriendo, Krista, vas a escuchar que Krista esté queje, ¿ok? Entonces, este aguante alegre es lo que yo necesito en mis pruebas, en mis tentaciones, en estas pruebas de confiabilidad, porque a veces pasamos las pruebas, no sé tú, pero yo queje. Y Dios está tratando de producir en nosotros otra actitud para correr con paciencia, alegre porque esto va a algo bueno. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Okay, este es el mismísimo palabra habla de la obra completa, perfecto, y para que yo esté completa, perfecta, ¿ok? Completo, y tiene aplicación en el trabajo, en el crecimiento, mentalmente, y mi carácter moralmente. Y la finalidad de Dios en estas pruebas para probar la confiabilidad de mi fe y producir aguante alegre, porque tengo la mirada hacia el propósito, y el propósito es hacerme totalmente madura, completa, perfecta, que no me falte nada, y eso vamos a ver, y cabales sin que os falte cosa alguna. Cabal, la definición en español es lo que es exacto y coincidente y no aproximado, como que más o menos, no. Dios quiere hacernos no más o menos a la imagen de Cristo, sino perfectamente a la imagen de Él, nada aproximado, que se comporta uno con honradez y rectitud, también a aquello que es exacto o que resulta excelente en su clase. En el hablar es lo opuesto a alguien que no está de acuerdo y que carece de absoluta lógica. Entonces, Dios tiene en la mira en estas tentaciones, los pecados que nos asedian, es para comprobar la confiabilidad con un final de hacerme moralmente, espiritualmente, en mi hablar, en mi pensar, en mi actuar, exactamente como Cristo. Y en este proceso, Dios no se para hasta terminar su obra maestra. Y entonces, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hago en esta situación? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Ok? Entonces, hay mucho aquí para considerar. Y pues como tú verás aquí, ni te dejé lugar para apuntar. Tendrás que agarrar otra hoja o escribir en el margen. Pero puse muchas preguntas porque a veces decimos, ay, es un trozo bien grande y pues te lo estoy partiendo para que tengas cosas más pequeñas para masticar. Entonces, estas son cosas que tú puedes contemplar en tus oraciones esta semana al considerar las tentaciones, los pecados que te asedian y para la sabiduría que tú necesitas
para caminar en los planes y propósitos de Dios. Entonces, puedes preguntarte, ¿tengo gozo en las pruebas o tentaciones? Y en general vamos a decir, no, claro. Y preguntarnos o preguntarle, ¿qué sabiduría me quieres dar, Dios? ¿En cuáles áreas está Dios poniendo a prueba la confiabilidad de mi fe? ¿Qué sabiduría me quieres dar, Dios? ¿Qué está usando Dios actualmente para purificarme como el oro? Y vamos a 1 de Pedro 1, 6 y 7. Y habla de lo mismo, usa otra ilustración, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, vamos a probar la confiabilidad, aprueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ese propósito final, esa obra completa. Entonces, ¿qué está usando Dios actualmente para purificarme como el oro? Ubicarme aquí en esto de 1 de Pedro y decir, ¿qué sabiduría me quieres dar, Dios? ¿Cuáles tentaciones está permitiendo Dios para que yo sea perfeccionada? ¿Qué sabiduría me quieres dar, Dios? ¿En qué áreas estoy débil y necesito la prueba o tentación para desarrollar resistencia? ¿Qué sabiduría me quieres dar, Dios, en estos pecados que me asedian? ¿De qué forma está Dios tratando de formar en mí paciencia o aguante alegre? ¿De qué me quejo seguido? ¿Qué sabiduría me quieres dar, Dios? ¿Cómo está Dios usando las tentaciones para hacerme madurar? ¿Qué sabiduría me quieres dar, Dios? ¿En qué tema de mi vida está trabajando Dios por medio de pruebas para que no me falte nada? Confío en el medio que Dios ha escogido. Confío en sus intenciones y propósitos finales para mí. ¿Qué sabiduría me quieres dar, Dios? Y una última cosa en esto, no nos van a gustar las respuestas. O sea, ayer con la dentista, me estaba haciendo más evaluación y me dijo, bueno, este diente se tiene que ir y todo. Y ya pasé por ese proceso. No me gustó su diagnosis. Y hay cosas que Dios nos va a decir y no nos van a gustar. Yo sé que el final, ya poniendo corona en ese diente, me dice que ese diente va a durar hasta todo el resto de mi vida y cuando yo esté en mi tumba, ese diente va a seguir firme. Entonces, es un camino largo a veces, son respuestas que quizá no nos parezcan. Y es importante en todas estas cosas que no entendemos. Un buen ejercicio de fe es en nuestras oraciones afirmar por fe, diciendo, yo creo o yo confío que tus propósitos son buenos en esto. Yo confío que este es tu camino para hacerme completa. Yo confío que saldrán buenas cosas de esto que estoy pasando. Yo creo que tu poder es suficiente para todo y yo confío en tus pensamientos que son buenos y para bien en mi vida. Entonces, esta segunda semana, con los pecados que nos asedian, Dios nos ha revelado. Ahora vamos a pedir sabiduría para, para caminar con Dios con paciencia, aguante alegre y con propósito en esta semana, la sabiduría que Él nos quiera dar. Hemos llegado a la tercera semana y el título y la dirección que puse para esta semana son instrucciones claras en nuestra buena batalla de la fe. Quiero contar que ahora en esta boda
de todos los hijos de mi hermana, uno no pudo ir porque está en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, es un capellán y lo van a mandar a África, a unas zonas muy inestables para animar, y dar guía y apoyo espiritual a las tropas allá. Entonces, parte de este entrenamiento, bueno, como estábamos ahí conviviendo por lo de la boda, pues él hablaba en las noches, ya terminando los entrenamientos de cada día, pues hablaba a su esposa, hablaba a sus papás, hablaba a sus hermanos, porque de alguna forma pues quería sentir parte de este día tan importante para su hermano. Y entonces pues como que estuvimos al tanto de lo que él estaba viviendo cada día. Y las cosas que él habló de su entrenamiento me llamaron mucho la atención y en este tema de batalla yo creo que es una ilustración muy, muy ad hoc para lo que nosotras vamos a estar viendo, lo que vamos a estar viendo todo este mes y para lo de esta semana. Y quiero decirles que como capellán en la Fuerza Aérea no puede ir armado. Entonces, por la zona donde lo están llevando, él tiene que tener siempre su guarura. Entonces, estaban haciendo un entrenamiento donde estaban bajo ataque y estaban dentro, no estaban en el campo, estaban en edificios y estaban siendo atacados por fuerzas del enemigo. Entonces, nos estaba diciendo su esposa que am, el, mi sobrino y la guarura tienen que coordinarse. Mi sobrino tenía que aprender cómo estar atrás de su guarura, de su guardaespaldas, y cuando están lloviendo balas, son balas de hule, pero sí son balas, están lloviendo balas y es el escándalo, el desorden, la confusión de una batalla, de un ataque. No pueden decir, oye, y si vamos por acá o si vamos por allá. No, ellos tienen que aprender cómo hacer señales, cómo tocarse, cómo comunicarse para coordinar en la batalla. Y tienen que poder reconocer cuál es fuego enemigo y tienen que entender cuál es fuego amigo y tienen que protegerse y huir del fuego enemigo y tienen que unirse y no estar atacando ellos el fuego amigo. Y dijo mi sobrina que en un ejercicio eran 28 equipos, 28 capellanes con sus guardaespaldas y que todos murieron, todos los equipos murieron en la práctica menos mi sobrino, y que pues claro, nos gozamos por él, no por los otros, pero estoy hablando de la seriedad a veces de la batalla. Y con esto en mente, quiero entrar aquí a Santiago 4, 6 al 10, y pongo mi nota arriba. Al leer esto, quiero que notes el sándwich, las 2 rebanadas de humildad o los 2 panes donde por dentro ya está lo demás. Pero la humildad es muy clave aquí. Y vamos a leer, pero Él da mayor gracia, Dios. Y puedes leer lo que viene antes si quieres ubicarte en el contexto un poco más. Pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahora vienen unas instrucciones muy claras. Y estoy pensando en este marco del entrenamiento, las cosas específicas, practicadas y cuidadas para salvar su vida en una situación de batalla, estando bajo ataque. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Ok, primero quiero hablar de la humildad. Son unas observaciones mías. A lo mejor a través de esta semana y este mes, tú vas a llegar a otras aplicaciones o conclusiones acerca de la humildad. Pero la humildad es mi aliada en la batalla. Lo voy a repetir. La humildad es mi aliada en la batalla. Y si vamos a reconocer fuego enemigo, la soberbia es mi enemigo en la batalla y la humildad es mi aliada, ¿ok? Porque abre puerta a la gracia que yo necesito, favor no merecido. Me alinea con Dios porque ya estoy sujeta, ya estoy con Él, pegada a Él. La humildad me alinea con Dios porque me sujeto a lo que Él dice, donde Él va, lo que Él quiere. La humildad me ayuda a reconocer mi necesidad y me ayuda a ver mi pecado, porque cuando estoy humilde, quito pretextos, quito excusas, todas esas cosas que no veas aquí que algo está mal. No, 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 o sea, ya quitamos todo eso y vemos la realidad de nuestro corazón, de nuestras intenciones, de nuestras decisiones. Llego a algo muy importante. Yo puedo humillarme, yo puedo decidir humillarme o puedo ser humillada, ¿ok? Y cuando estamos en una situación de tentación, estamos en una prueba y Dios está comprobando la confiabilidad de nuestra fe a través de una situación, una circunstancia, un pecado que me asedia. Y todos hemos estado en esta situación donde sabemos que estamos mal, donde sabemos que lo que estamos haciendo no está bien, pero ahí lo llevo, ahorita lo arreglo y ahí andamos como que yo puedo resolver. Y llega un momento, hay un tiempo donde yo puedo decir, me humillo, Señor, estoy mal, me humillo, me arrepiento, aquí me pongo delante de ti. Y yo estoy escogiendo el momento, las circunstancias, todo para humillarme, para recibir gracia. Pero si yo sigo resistiendo y resistiendo y resistiendo en mi soberbia y ahorita lo arreglo, llegará el momento cuando termina mi oportunidad de humillarme y Dios me va a humillar. Y Él escoge el medio, el momento y las circunstancias. Y Dios siempre nos ofrece la oportunidad y es sabio humillarnos nosotros a tiempo. Y finalmente, Dios nos sacará del foso. Ok, am, volviendo a este, bueno, cuando estamos en una tentación, una batalla, una lucha, nuestra carne y nuestros deseos y que Dios nos está queriendo que sacar de la situación, nos sometemos a Dios y hay que resistir, dice aquí en el versículo 7. Me someto, me pego con mi guarura y resisto, hago la batalla y hay una promesa acá, resistir al diablo y huirá de vosotros. Esa es una hermosa promesa porque a veces sentimos, nunca, nunca, ¿y cuándo va a ceder? O sea, hay una promesa, el diablo huirá de vosotros, ¿ok? Pero sucede algo, muchas veces como que ahí quedamos, decimos, "Fiu, la libré", y seguimos en lo mismo. Pero estas instrucciones muy claras continúan. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿ok? Si nada más terminamos aquí, sométete, resiste y Él huirá y no continuamos y volvemos a las mismas situaciones y circunstancias, o sea, estamos en batallas por soberbias y por tontas. Y eso no es lo que Dios quiere, no es su plan completo para nosotros. Entonces, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cuando te acercas a Dios, también te vas a estar acercando a la iglesia, porque Él es cabeza de la iglesia y no puedes acercarte. Yo y Dios
nos entendemos, pero la iglesia y la parafernalia de la iglesia, no. Si te acercas a Dios, te vas a acercar a la iglesia, vas a acercar a Dios en la oración y en su palabra, pero también en la comunión, en la alabanza, en el servicio, en el discipulado y en el sobrellevar las cargas los unos a los otros. Pecadores, limpiar las manos, ¿ok? Tienes que quitar la basura de tu vida que está alentando y alimentando estos pecados en los que caemos seguido. ¿Ok? Pecadores, limpiar. Hay que hacer limpieza. Hay sabiduría ahí que tienes que pedir. ¿Qué necesito limpiar y quitar? ¿Qué está alentando y alimentando estos pecados en mi vida? ¿Ok? Después dice, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Quiero saltar hasta abajo. Aquí en la hoja dice continuamos con la sabiduría. Quiero retomar, juntar esto de doble ánimo con una otra vez que Santiago lo dice, la primera vez que lo dice en este libro y va con lo que estábamos viendo la semana pasada. Si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios que da a todos abundantemente y sin reproche y sigue, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, una inestabilidad. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿ok? La palabra el que duda literal significa separarse completamente, retirarse, oponerse, tener diferencia, disputar o juzgar. Y eso significa dudar. Cuando yo empiezo a dudar es que separo mi pensamiento, mis motivos, mi todo de lo que dice Dios y empiezo, me retiro y hasta opongo lo que Dios está diciendo. Tengo diferencias, estoy disputando y juzgando a Dios. Y eso es un lugar, ahora sí, muy inestable, ¿ok? Estamos después hablando de él de doble ánimo, que significa dos espíritus, dos propósitos, dos amores, dos motivos. O sea, lo sabemos en el matrimonio que podemos ir caminando juntos y cuando yo quiero comer acá y él quiere comer allá, o sea, hay una separación y hay dos ánimos, hay dos propósitos, hay dos gustos, dos restaurantes y esto es algo muy, muy sencillo, pero llega el momento que tenemos que decidir, ok, vamos a caminar acá. Y hay cosas mucho más grandes, mucho más importantes y hasta otra vez son cosas como, como los pecados que nos asedian y qué hacer con ellos. Necesitamos pedir sabiduría de Dios para que Dios nos revele dónde tengo un ánimo que es diferente al ánimo de Dios. ¿Dónde tengo un motivo que es diferente al motivo de Dios? ¿Dónde me estoy separando en duda? Y estoy disputando y discutiendo y dividiéndome de Dios para volver a juntar, porque si necesito sabiduría, necesito someterme a Dios y necesito estar en un mismo sentir con Él. Y para la duda y doble ánimo, necesito unir mi voluntad con su voluntad como Jesús en Getsemaní. Sabemos que Jesús estaba externando, no quiero ir a la cruz, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y eso, si estamos inestables, si estamos, hago esto o hago el otro, y ay, no sé, y arrastrado, yo tengo que hacer como Jesús en Getsemaní, no mi voluntad, sino la tuya. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando todo lo que era por un bien, ¿ok? Este proceso, versículo 8, los de doble ánimo, purificar el corazón y necesitamos la ayuda de Dios. Tienes cosas que podemos orar en esto. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza.
O sea, está muy, o sea, qué negativo, ¿no? Pero ahorita ya vamos, en poco vamos a pasar a la cuarta semana, pero creo que y en la cuarta semana vamos a hablar de guerra espiritual, ¿ok? Pero primero tenemos que dejar muy claro que la mayor lucha en mi vida y lo que más me va a tropezar no son espíritus, no son demonios, no, es mi propia carne y seguir los deseos de mi carne. Y estas cosas se resuelven en la cruz cuando yo digo tu voluntad, Señor. Entonces, esto de afligíos, lamentar, llorar, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Yo necesito tomar muy en serio lo grave que es el pecado y lo que sucede, lo que trae a mi vida, lo que trae a los quienes están alrededor. Y es una lucha que va a ser constante, pero Dios nos ha dado sus promesas, Dios nos ha dado, ahorita ya vamos en la tercera semana de muchas cosas que Dios está dándonos, propósitos, armas, instrucciones para andar en la victoria que Él nos ha dado en Cristo, en la cruz. Entonces, necesitamos hacer todo el proceso, no nada más cuando el diablo huya y decir, "Fiu", no, seguir y ser serios en esto y no vivir la vida esquivando balas y termina, humillaos delante del Señor y Él les exaltará. Y Primera de Pedro 5 al 9 es un diferente pasaje, pero tiene los mismos temas y dice desde el versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Ok, que quede claro, la sujeción no es de la esposa al esposo, la mujer al hombre. Aquí Dios está diciendo todos unos a otros, porque Jesús fue sumiso al Padre y nos dio el ejemplo. Y todo el universo está sujeto a Dios. Es un tema que ya hemos visto. Revestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y vamos a seguir con este tema también, pero antes de llegar a eso, puse otra vez unas preguntas que podemos considerar en oración. Con todas mis preguntas, si algunas, o sea, no te sirven, no las uses. Si una te ayuda a llegar más a fondo y que Dios lo use para que veas lo que está en tu corazón y se abren tus ojos a sabiduría de lo alto, o sea, usa esa pregunta, pero yo quiero ser generosa con mis preguntas. Entonces, ¿qué es la soberbia? Búscala en el diccionario, búscala en concordancia, conoce el tema, si así sientes la inclinación. ¿Cómo puede la soberbia estorbar la obra perfecta de Dios? ¿Cómo puede empeorar mi prueba o tentación? ¿En qué área o pensamiento de mi vida estoy resistiendo a Dios? En algún pecado que me asedia, ¿de qué forma necesito humillarme y sujetarme a Dios? ¿Qué sabiduría tengo de Dios en cuanto a resistir al diablo en esta prueba? ¿Qué versículos me podrán ayudar al resistir? ¿Y dónde estoy abriendo la puerta al pecado? ¿De qué forma puedo estar alejada de Dios, de su iglesia? ¿Qué debo hacer para cambiar esto? ¿De qué necesito arrepentirme y limpiarme? ¿En qué área de mi vida necesito gracia y dónde necesito humillarme para alcanzarla?
siento mucha inestabilidad en mi vida. ¿Están en línea mis propósitos con los propósitos de Dios? ¿Tengo un corazón dividido entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere? ¿En qué estoy siendo arrastrada por las dudas? ¿Cómo puedo unirme al Señor para acabar con estas diferencias o dudas? ¿Ok? Entonces, bastante trabajo. Yo he pasado un mes padrísimo, un mes fuerte, un mes bueno en la oración. Entonces, instrucciones claras para la buena batalla. Hemos llegado a la cuarta semana y puse como título y enfoque la batalla invisible y vamos a ver algunos textos que hablan de la guerra invisible, de guerra espiritual. Y hay personas quienes van a decir, bueno, si estamos hablando de batalla, ¿por qué no empezamos aquí con esto? Y hay una razón muy importante, es, yo quería enfatizar que la mayor guerra y batalla en mi vida va a ser mi carne y mi espíritu. Y que esas cosas se resuelven en la cruz, esas cosas se resuelven en lo que acabamos de ver en la tercera semana. Y sí, hay un diablo, hay un león rugiente que anda alrededor, hay una batalla inevitable y sí hay una guerra invisible y espiritual. Pero en general, las cosas de mi vida con sabiduría, con oración, con disciplina y obediencia, yo con una vida de esas características estoy evitando muchas batallas innecesarias. No me expongo innecesariamente. ¿Y por qué digo esto? Porque en la iglesia de Cristo se enseñan cosas equivocadas. Nosotros como pastores llegan a la iglesia gente cristiana, gente salva, nacidas de nuevo, y vienen y piden que oremos porque necesitan una liberación. ¿Ok? Ahora, la realidad es que los seres humanos las cosas realmente son sencillas, simples, no sencillas, pero simples, que o necesito ser salva o necesito andar en obediencia y necesito la obra de santificación. Necesito empezar a hacer lo que vimos en semana 3. Entonces, ah, hay una cierta tendencia, nos lavamos de la responsabilidad de las cosas que me suceden y lo atribuimos a un espíritu, un demonio. Y atribuir al diablo, a un espíritu, lo que es de mi carne, no es bíblico, ¿ok? Y ahora van a ver que sí, Cristo se va a poner brava porque es un tema que me da tristeza, me molesta. Hay un cantante cristiano muy, muy famoso, sacó una canción, yo estuve en un concierto de él y vi esta dinámica. Es una canción donde a la mitad de la canción empezamos a nombrar cosas, espíritu tal, espíritu de maldad, espíritu de rencor, de inmoralidad, espíritu de rebelión. Al decir espíritu de rebelión, toda la gente grite, huye, espíritu de vanidad, huye, espíritu de ambición, contención, hechicería, huye. Como si eso resolviera. A fin y a cabo, sales del concierto y dijiste, huye, y tienes que volver a Santiago a seguir esos pasos. Sométete a Dios, resiste al diablo, él huirá por esto, no porque grité, y continúo limpiando y purificando, humillándome, ¿ok? Y nada más para los quienes digan, ay, Crista, no eches tierra, ¿cómo no? Eso sí es cierto. Colosenses 3 dice, haced morir
lleva a la cruz, crucifica, renuncia las obras de la carne. Tú puedes leer ahí Gálatas 5:16. Si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y luego da una lista ahí de las obras de la carne. Y algunas de esas están en esta lista de cosas que este hermano dice. Pues nada más grita que huye y irán. Entonces, bíblicamente, hay cosas que atribuimos a lo espiritual que no son espiritual. Son cosas de mi carne que yo tengo que resolver con obediencia en la cruz. ¿Ok? Si un creyente, si yo doy lugar a mi carne, claro, va a abrir puertas a cosas espirituales, a batallas espirituales innecesarias, ¿ok? Y la solución no es huye chanclas, no, es humillar, someter, resistir, acercar y volver a estar con mi guarura en esta batalla espiritual. Ok, ya que vimos lo que no es, ahora vamos a ver lo que sí. Entonces aquí en Efesios 6:10 al 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No vamos a ver la armadura, pero tú puedes seguir leyendo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, existen dos extremos, ¿no? Hay los quienes atribuyen todo a algo espiritual. Ven un diablo, ven un demonio tras cada árbol, ¿no? Pero hay los quienes niegan una guerra, niegan las cosas invisibles y nada más lo que veo, lo que puedo palpar es lo que existe y dice que no, que tenemos definitivamente una lucha no contra sangre y carne, sino contra fuerzas invisibles, ¿ok? Necesitamos entender, hay estructuras y potencias invisibles atrás de gobiernos y de gobernantes. Y en nuestras oraciones, el nada más tumbar y criticar el gobierno o el gobernante sin darnos cuenta que atrás de eso hay toda una estructura y toda una potencia. En cuestiones de división, el diablo quiere dividir, o sea, eso sí, lo va a fomentar. Entonces, en matrimonios, en familias, en amistades, en líderes, en iglesias, cuando hay división, necesitamos entender que sí hay una estructura y hay potencias fomentando esa división. Y como dije con mi sobrino, necesitamos tener alertas para qué es fuego enemigo y qué es fuego amigo. Y a veces las circunstancias y fuerzas invisibles me están dividiendo de un hermano y yo puedo ver a mi hermano como el problema y necesito en mis oraciones no atacar al hermano, yo necesito atacar la fuerza atrás de esta división y necesito unirme, contraatacar y unirme con mi hermano o con quien con quién estoy sintiendo, bueno, unir fuerzas con mi amigo contra el enemigo, ¿ok? Es león rugente, devorador, muy cierto, con toda una estructura y ejército de maldad con él. Y tenemos que tener claro, y este león rugente quiere arrastrar y llevar cautivo a nuestros jóvenes en drogas, en inmoralidad, en mentiras. Hay unas estadísticas de los chicos cristianos que van a la universidad y pierden su fe porque es un asalto de ideas, de influencias, de mentiras y son arrastrados. Pero atrás de todo eso hay espíritus de maldad, hay estructuras y nosotros tenemos que orar, batallar contra ellos y no
contra nada más lo que ven nuestros ojos. Y hay una estructura invisible y poderosa atrás de todo esto de la ideología del género. Y vienen por ti, vienen por nuestros hijos, vienen por nuestra familia. Y no vamos a atacar a personas. Vamos a atacar a las estructuras y los poderes y las fortalezas que están atrás de estas cosas, porque ahí es donde está la batalla. Tenemos que pelearla. Aquí tenemos 2 de Corintios 4, 3 y 4, que dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Necesitamos entender, a veces estamos compartiendo con alguien, puede ser una amistad, un conocido, o un familiar y estamos y damos argumentos y seguimos y digo más claro como el agua y todo. Y necesitamos entender que la batalla no es en convencerle. Tenemos que orar por ellos porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no entiendan. Entonces, no dirigir nuestras oraciones, ay, que entienda y que no. Dios abre los ojos de los ciegos espirituales. Es una batalla espiritual. Y aquí tenemos el texto de 2 de Corintios 10, 3 al 5, que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ok, todos estos temas de este mes, cada uno vale todo un estudio bíblico entero de 45 minutos. Este igual, yo no estoy tocando todos los ejemplos, todos los textos. Es un tema como en todos. Necesitamos decirle, Señor, tómame de la mano y enséñame cómo batallar en el espíritu. Pero es importante enfatizar estas 4 cosas, que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Ok? Y una fortaleza es un lugar fuerte. Y entonces de imaginar una fortaleza invisible, espiritual, atrás de cosas visibles. Entonces, en nuestras oraciones, pidiendo que las fortalezas atrás de situaciones que están enseñando a nuestros hijos en la escuela, a las fortalezas atrás de ciertos rumbos que el gobierno esté tomando con aborto, con otras decisiones que tienen que ver con la familia, pedir que Dios debilite esas fortalezas que traiga división entre las tropas. Y fue muy interesante, una vez mi esposo estaba enseñando un domingo y dijo, luego podemos pensar que los demonios son bien bros, sí, sí, chócalas, que como si se quisieran y trabajen juntos, cuando entendemos que la esencia de su existencia es rebelión, es odio, es estar en contra de Dios, es un ambiente totalmente diabólica y de división y de rebelión y de pleitos. Entonces, pedir que Dios confunda, que divida las fortalezas y los huestes en estos lugares invisibles, que Dios destruya los fundamentos de estas fortalezas. O sea, si el fundamento de un edificio es fracturada, el edificio puede caer. Entonces, aplicando los mismos preceptos humanos en términos espirituales para la destrucción de fortalezas. Y en estas cosas aquí en nuestro país, yo sé que nos están escuchando desde Canadá hasta Argentina, pero en tu país lo que hay, pero aquí en nuestro país los carteles y el crimen organizado, orar
para división y destrucción. Y estas cosas en lo espiritual se van a manifestar en lo visible, en los carteles, en el aborto, en el tráfico de drogas, en lo del género y mentiras que abundan en la sociedad. Y después dice, derribando argumentos, ¿ok? Otra vez, ceguera en el entendimiento que necesitamos. Así como Jesús restauraba milagrosamente la vista de un ciego, pedir en lo espíritu que Dios quite la ceguera en el entendimiento, en estos argumentos que no pueden ver la verdad porque el diablo les tiene cegado el entendimiento. Después dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Ok? Vimos en la tercera semana la humildad, ese sándwich de humildad, la altivez. Y vamos a orar por humildad, por quebranto, que el poder, la influencia, su altivez de los huestes celestiales sean rotos y esas cosas se van a manifestar en lo que es visible, lo que es en las noticias, lo que es en la plática, lo que es en la legislación en nuestros países. En lo invisible lo atacamos, esperando ver en lo visible la manifestación de esa guerra, de esa lucha espiritual. Y al final dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿ok? Cautivo todo pensamiento a la obediencia. Hay personas en mi lista de oración y jóvenes, gente con quienes pues caminamos en la escuela que tenemos, en la iglesia, en el ministerio y se han apartado del Señor porque han creído que en el mundo ya puedes recibir eso. O sea, el pecado promete algo que nunca va a cumplir. Y hay personas quienes creemos esa mentira y somos llevados cautivos por ese pensamiento a algo que es la muerte al final. Entonces, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y hay personas alrededor de nosotros quienes están creyendo mentiras, están entregando su vida y sus fuerzas y lo mejor de sus años a mentiras. Creen mentiras acerca de Dios, de quiénes somos, mentiras del pecado, mentiras acerca del matrimonio, de la familia, acerca de la verdad. Entonces, orar que esas personas sean libres y que esos pensamientos equivocados de mentira sean llevados a la obediencia de Cristo y de poder ver el pensamiento de Cristo en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestra sociedad. Entonces, este es un tema amplio, es un tema donde necesitamos la sabiduría de Dios, pero vamos a ir creciendo en lo que es batalla espiritual. Déjame orar por ustedes. Señor, este mes, los pecados que nos asedian, la sabiduría para la batalla, las instrucciones claras y ahora lo último, esto de la guerra, la batalla invisible. Como todo este año, necesitamos que nos instruyes, que nos encamines, que mandes tu espíritu y que nos dé entendimiento, que nos dé dirección, que nos dé revelación, sabiduría, palabras en nuestra boca. Señor, que tu espíritu abra nuestros ojos a todas estas cosas que no vemos, si es en nosotros o si es en lo que es alrededor, donde hay fuerzas y poderes invisibles. Señor, enséñanos, enséñame a mí. Yo quiero crecer, yo necesito crecer. Señor, lo pido por mí y lo pido por todas quienes nos están siguiendo. Entonces, este mes, Señor, vamos a hacer batalla oportuna. Señor, y gracias que en Cristo tenemos la victoria. Y en su nombre oramos. Amén.